Hoy vamos a hablar de qué estamos haciendo para que los gobiernos nos rindan cuentas. Pareciera ser que el término rendición de cuentas es un concepto académico, un concepto que nos cuesta trabajo entender. Pero si nos tomamos un tiempo y reflexionamos, hoy todos en la vida cotidiana lo ejercemos. Rendir cuentas significa tener la posibilidad de evaluar y reflexionar de cuáles son los resultados que estamos obteniendo cuando nos planteamos un objetivo. El día de hoy vamos a reflexionar de cómo nosotros los ciudadanos podemos tener la capacidad de fortalecer la capacidad de gobierno, es decir, la capacidad de enfrentar los problemas que aquejan a la realidad que todos vivimos, a través de establecer mecanismos en donde podamos exigirles no solamente al gobierno federal, sino sobre todo a los gobiernos locales, cómo podemos hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. El día de hoy nos acompaña Almudena Osejo. Ella es una activista, una ciudadana que es la directora ejecutiva de un centro que se le ha denominado de investigación y de acción. Es decir, no solamente identifica problemas, sino trabaja con organizaciones de la sociedad civil para poder aterrizar soluciones a esos problemas. Almudena, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Tulio, muchas gracias. Pues quisiéramos primero preguntarte, ¿qué significa para ti ser una buena ciudadana? Yo creo que lo primero es tener muy claro el tema de obligaciones y derechos, ¿no? Okay. Como ciudadano, ¿no? Qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y a lo que tengo derecho. Eso me parece como que es clave. Después, alguna otra característica sería también ubicar tanto la dimensión individual de lo que soy yo, ¿no? Mi familia, lo privado, pero también una dimensión muy importante en la construcción de ciudadanía y en la relación con los demás, con los otros, que tiene que ver con la colectividad, ¿no? La comunidad, lo colectivo, los asuntos públicos. Entonces yo creo que esa es una segunda característica. La tercera tendría que tener un interés especial en conocer los asuntos públicos, los asuntos que le afectan tanto como colectividad como ciudadano individual. Y una final, yo diría, una actitud de solidaridad y confianza con los demás ciudadanos. ¿Qué es para ti rendición de cuentas? Para mí, bueno, en general, no para mí, pero el concepto general quiere decir el que los gobiernos, ¿no? Expliquen, informen, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Sobre sus acciones, básicamente, sobre aquellas obligaciones que tienen, ¿no? Las responsabilidades para las cuales nosotros los elegimos y pues qué está haciendo básicamente con los recursos públicos y con las acciones que están llevando a cabo. Es decir, informar, ¿no? Como primera actividad, pero también justificar esas acciones. Conocer lo que hace tu gobierno, como debes de saber, y en este programa seguramente ha sucedido o han tenido varias experiencias, pareciera que conocemos al gobierno, pero no necesariamente conocemos todo el funcionamiento del gobierno. Esa es una parte muy importante. Cómo funciona mi gobierno, sobre todo en el nivel local, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde no? Esa es una. Y la otra parte es, ya que tengo conocimiento de mi gobierno, ¿cómo puedo yo fortalecer una exigencia para demandar el cumplimiento de aquellas obligaciones que tiene el gobierno, ¿no? Con nosotros los ciudadanos? Es decir, que cada quien, digamos, cumpla con lo que tiene que hacer. ¿Cuál consideras tú que son los factores claves para que el ciudadano se sienta comprometido a participar en esos procesos? Que los ciudadanos participamos cuando hay un tema, una acción gubernamental, en este caso, que te afecta muy directamente a ti, a tu gente cercana, a tu comunidad, ya sea territorial, una comunidad de afinidad. Eso es lo que realmente te hace estar participando de manera sostenida. De otra forma, pues es muy difícil estar escogiendo causas por las cuales vas a estar participando. Entonces, esa yo creo que es la primera. Otro segundo aspecto que puede contribuir a que tú mantengas ese interés en participar es que vayas viendo algunos resultados de tu participación. Si yo participo, me consultan, me informan, yo participo en cualquier mecanismo o espacio abierto, digamos, para un canal de comunicación con el gobierno y no pasa nunca nada con las opiniones o los insumos que damos los ciudadanos, pues llega un momento en que se desincentiva la participación. Se cansa el ciudadano. Pues sí. ¿Cuál sería
el gobierno ideal al que aspiramos los ciudadanos? Para mí mi gobierno ideal siempre pienso que sería un gobierno que fuera invisible. Invisible para mí no significa que sea inexistente, ¿no? Pero que no estuviéramos tan pendientes de su existencia nosotros, ¿no? Invisible, ¿por qué? Porque ni siquiera te das cuenta, pero todo funciona como debe de funcionar, ¿no? Sales a la calle, no te caes en todos los agujeros que existen, ¿no? Los semáforos funcionan, la iluminación, los policías, ¿no? Tienes un beneficio concreto de regreso porque pagaste tus impuestos, ¿no? Todo trámite que tienes que hacer, pues es resuelto de manera eficaz, eficiente, que haga su trabajo, ¿no? Y que nosotros sintamos esa presencia, sin necesidad de estar siempre preocupados, pues porque no funciona. Pareciera ser que la autoridad local está rebasada y que la autoridad local es la que tiene menor capacidad para poder enfrentar los problemas y que los servidores públicos de gobiernos locales son los que están menos capacitados en términos técnicos, pero también en términos prácticos para poder enfrentarlos. En la experiencia que han tenido ustedes en Contraloría Social, ¿comparten este diagnóstico? Sí, no hay tal desarrollo de competencias que permitan una relación mucho más efectiva con los grupos a los que pertenecen, los que están en sus municipios, en las comunidades. Entonces, sí, desafortunadamente yo creo que ha pasado eso. Han sido poco proclives a rendir cuentas, a explicar en qué se han gastado los recursos públicos y a tener informados a sus ciudadanos pues, de qué están haciendo y de qué está pasando. Pero no solo eso, tampoco ha habido una mayor apertura como para esta interacción con las comunidades, los grupos vecinales en los que habitan cada uno de los municipios. Ahora, yo no diría que todo puede recaer en la responsabilidad del gobierno local. Porque yo creo que está muy interconectada la relación entre gobierno local, gobierno estatal, gobierno federal. Hay muchas acciones que requieren de la actuación de los tres ámbitos de gobierno. Sin embargo, en el local sí la problemática se ve a lo mejor más crítica desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque ese cliente es más cerquita. El ciudadano tiene una obligación de carácter individual, pero también debe ser visto el ciudadano como parte de una sociedad, como parte de un conjunto de ciudadanos. ¿Cómo podemos equilibrar esa participación del ciudadano? Este énfasis en un individualismo y un beneficio solo de lo personal y del individuo, yo creo que si lo pensamos en términos de sociedad no es sostenible. Yo lo que sí considero muy importante es que todos nos tenemos que pensar, no solo como lo que nos afecta a nosotros individualmente y como el círculo muy cercano, sino como parte de una comunidad, como parte de un colectivo. No, la exigencia no va a poder ser nunca la misma si somos tú y yo, que si somos este colectivo del tamaño que sea, ¿no? Que estamos enfrentando ciertos problemas que tienen que ver con asuntos públicos, con problemas públicos, y que nos tenemos que pensar, ¿no?, en términos de solidaridad con los otros que sufren los mismos problemas públicos para poder lograr una exigencia mucho más sostenida, me parece a mí, mucho más eficaz. Dice la OCDE que en México una tercera parte de su gasto público no pasa por la evaluación. Es decir, técnicamente no existen los mecanismos para que haya una rendición de cuentas de los mismos que están ejerciendo el gasto. ¿Qué podemos hacer para que sea una exigencia que en el diseño y en la aplicación de toda política pública siempre esté el componente de la evaluación como el principal elemento para tener un gobierno eficaz? Sí, yo creo que son muchos elementos que tienen que ver con un sistema mejor articulado de rendición de cuentas, el sistema formal de controles, ¿no?, en los cuales un elemento debe ser la evaluación, ¿no? Yo creo que en ese sistema de rendición de cuentas, desde el punto de vista de la exigencia ciudadana o qué rol tiene el ciudadano en ese sistema, yo creo que deberíamos de recuperar que el ciudadano es central, ¿no?, porque al final es a quien se le rinde cuentas, ¿no? El ciudadano dio ese mandato de gobernar, entonces debe de recibir respuesta de qué está pasando con esa autoridad que yo delegué, ¿no?, para el avance de la sociedad, para el desarrollo individual y colectivo. Entonces, yo creo que forma parte de ese sistema. El problema es que si tú tienes un sistema, como me parece que tenemos en México, que es poco eficaz él mismo para exigir rendición de cuentas, estábamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, es difícil pensar que nosotros como ciudadanos
por más exigentes y organizados e informados y responsables que seamos, vamos a poder solucionar todo un problema no estructural del diseño de la rendición de cuentas.